creo que ya cumplimos la misión. Bueno, arratsaldeon guztioi. Gutxi falta zaigu eta labur egingo dugu klausura hau. Era ezberdina bat egingo dugu. Lehenik eta behin nik nire izenean eskertu nahi dut bihotz-bihotzez biltzen da ikuspegiri antolatu duten jardunaldi hauengatik. Benetan. Eta esaten dut hori askotan zuekin egoteko jende ezberdinarekin ez dutelako izaten astirik. Eta hori, bueno, nei ezagututa persona bezala, ez zuzendari bezala, persona bezala, badakizu hori garrantzia duela. Bigarren gauza da barkamen eskatzea. Barkamen eskatzea ez da oso txukuna, horregatik esan diet danak honea etortzeko, jardunaldi hauetan denbora oso zehondielako beraiek. Ni ez dut izan astirik. Eta horregatik iruditzen zitzaidan, hobe ni esatea ze pentsatzen dudana, eta gero beraiek konklusioak nahi dutena esan dezatela. Konklusioak beraiek egitea hobeto dagokio ni baino. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Permítanme, en primer lugar, ser muy sincero, como me parece que es lo mejor, mirar a los ojos y decir la verdad. En primer lugar, quiero agradecer de verdad a Biltzen y Ikuspegi, primero porque trabajen juntos, pues son parte del sistema vasco de inmigración. Y esto tiene un elemento para mí importante, de mejora. En segundo lugar, yo les he invitado que suban aquí a ellos, a los verdaderos protagonistas, porque yo tengo que pedir perdón. No es muy... Igual es... En otros sitios del Estado pues es muy normal que venga uno y haga la clausura, una. No he estado yo todo el tiempo que tenía que estar hoy en estas jornadas y por lo tanto pido disculpas y no me toca a mí la clausura. Pero, como tengo la oportunidad de estar aquí, yo tengo que decir algunas cosas. Entonces me lo van a permitir. En primer lugar, les voy a poner un reto. Un reto... A medio plazo, pero solo a medio plazo. A todos ustedes y ustedes que están aquí, ¿por qué no nos planteamos, llevamos desde que el Parlamento Vasco tuvo la buena virtud de decidir que más allá de las políticas que hay en España y de la Administración General del Estado, las vascas y los vascos, podíamos hacer una política proactiva en favor de la inmigración? Que hacer una política en favor de la inmigración era hacer una política a favor de los vascos también, por cierto, y de las vascas. Y entonces, ¿por qué no vamos a hacer una reconsideración profunda de qué es lo que estamos haciendo? Nos puede venir bien a todo el sistema. ¿Para qué? Para fortalecerlo y lanzarlo hacia el futuro otra vez. Y ponernos con un buen aceite, ¿no? En segundo lugar, yo estoy contento porque llevamos... casi como 2 semanas, Gorka, Dino y Xavier, hablando constantemente en positivo de la inmigración y de la sociedad vasca. Fíjense que hasta los medios de comunicación les ha dado por poner titulares razonablemente normales, ¿no? Y estoy contento. Presentamos el barómetro que hizo Ikuspegi, donde al final, acuérdense que dijo una cosa, el índice de tolerancia en el País Vasco es un índice que ha mejorado. Veremos eso en el tiempo, porque los aquí presentes me dirían que espera José Luis, vamos a ver la serie periódica, cómo esto pasa en el tiempo. Pero yo estoy contento. Y después fíjense que frente a estereotipos que existen en la sociedad vasca, respecto al fenómeno de la migración, pues resulta que al final eso de los míos y los nuestros y los de aquí y que vienen los de fuera y que de fuera vendrán y te echarán y esas cosas, pues resulta que al final es un impacto que tiene, en fin, en evidencia científica, y para que todos nos podamos entender, antes en la comida hablaba con Pepe y con los que estamos allá, la gente puede entender que en parámetros comparativos antes de la crisis y después de la crisis, pues en fin, que la cosa no nos ha ido tan mal a las vasquitas y a los vasquitos, ¿no? O sea que, por lo tanto, este es un proceso. Fíjense, hay una cosa que es evidente. Las vascas y los vascos hemos sido refugiados, hemos emigrado, hemos ido y hemos vuelto. Nos gusta mucho lo nuestro, pero a ellos también lo suyo.
Y luego también me gusta decir, y no me canso, de que todas y todos los que vivimos en Euskadi, ciudadanos de Euskadi, hombres y mujeres libres en Euskadi, tenemos derechos y obligaciones, y es para todos. Todos tenemos y somos responsables de sujetos de derechos y obligaciones, y todos debemos de comprometernos en el ejercicio de esos derechos y de esas obligaciones. Déjeme, nos queda a nosotros, yo me acuerdo la primera vez que vine aquí y habíamos hecho un hito, habíamos pasado por el Pleno del Consejo de la Inmigración, del Pleno del Consejo de la Inmigración, hablamos de una estrategia que refundimos en la estrategia vasca con la inmigración. Tenemos tareas, pero fíjense una cosa, no son tareas de hoy para mañana, son tareas que, como he aprendido en estos años, son de un constante shirimiri, 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 un constante de compromiso con las personas en la diversidad, con las personas que son los primeros que se han caído, como nos decían ayer en la conferencia, ayer a la mañana, y personas que al final, las vascas y los vascos, tenemos que aprender a convivir con la diversidad. Es bueno para nosotros y es bueno para nuestros hijos. Lo que no nos gusta es vivir la diversidad con la exclusión social, con la pobreza. No nos gusta la porofobia. Entonces, eso también es un tema que nosotros, es un tema pendiente del conjunto de la sociedad vasca. Sin embargo, en este auditorio también quiero decirles que, como son ustedes personas que son agentes directos en la intervención social y en la relación con las personas, ciudadanos y ciudadanas vascos, también con los emigrantes, que tienen una especial relevancia y responsabilidad para que, como las vascas y los vascos solemos decir, manda zabalzazo, dilo fuera, cuéntalo, hagamos de algo que es normal, que sea normal en nuestras vidas. No es fácil, porque vivir con la diferencia no es fácil. Ese es el compromiso que tenemos. Hitos como el de estas jornadas que se han organizado en torno a lo que diría uno, euskeraz dirua, o la pela, o qué es lo que nos quitan o nos ponen, pues nos resitúan, de verdad, ante un fenómeno que, permítame una cosa, no conozco a ningún vasco ni una vasca que, salvo por motivos estrictamente de hacer un proyecto de vida distinto, etcétera, tuvieron que salir de su tierra. Ninguno. Ni ninguno de los que viven en este mundo. Salen porque son perseguidos o porque buscan unos nuevos proyectos de vida, que es tan legítimo como el que puedo tener yo o mis hijas y mis hijos, que es lo que yo deseo. O sea que, por lo tanto, yo agradezco profundamente esta reflexión, este trabajo conjunto de Vichy y Ikuspegi, a todas las invitadas y a todos los profesionales y profesionales que habéis venido y a todos los conferenciantes, porque esto también es un alimento para todos aquellos que tenemos responsabilidades públicas. Las políticas de inmigración no son para hoy, son para quedarse. Las políticas de los que tenemos responsabilidades públicas es un constante que el logro de objetivos serán en el tiempo difíciles, en el tiempo concreto, corto de conseguir, pero que hay que ser como aquel que algunos que tenemos años como Takatún. Sigue, porque si tu discurso y tu verdad la sientes y puedes trasladarlo al conjunto de la sociedad, harás que la sociedad y tu pueblo avance. O sea que yo les voy a dejar ahora con los que verdaderamente saben. Quédense con ese testimonio de que el año que viene nos podremos volver a ver, sentir y a ver cómo ese proceso de compartir y de convivir vamos haciéndolo poco a poco realidad. O sea que ahora va a hablar el que queráis, por ejemplo Gorka, luego Xavier, luego... Por alusiones. Arratsaldeon. Mi esker denoi eta mi eskerare gehiago kontutan harturik ze orduak diren, da bueno, danok etxera joteko gogoa ere badaukagula, akaso ere jardunaldi hauek aurten nahiko mardulak izan dira, gaiagian ez da beste jardunaldi batzuetan izan dana, baina zentzu horretan ere uste dut urrats bat eman degula, urrats bat immigrazioaren fenomenoa hobeto ulertzeko eta hainbat gauzetan sakontzeko
Comentaba que yo creo que estas jornadas este año pues, nos han servido para dar un salto cualitativo también en el conocimiento del fenómeno migratorio. Yo creo que ya no, la verdad es que no nos importa mucho que haya 5 de Sri Lanka, 7 o medio. Yo creo que los debates están en otro ámbito. Creo también que ha sido interesante, y lo apuntaba José Luis, el hecho de poder trabajar las jornadas en positivo, en clave de normalidad y no en clave de anormalidad, como muchas veces también hemos querido subrayar las personas que trabajamos en el ámbito de la inmigración, subrayar este aspecto económico, lógicamente intrínseco a los flujos migratorios, y Bárbara también antes lo apuntaba, no podemos entender los flujos migratorios si no tenemos en cuenta el mercado laboral, su atracción y, lógicamente, que de igual modo que ellos vienen y ellas vienen buscando un empleo, pues lógicamente para las personas que les emplean aquí también tienen ese elemento instrumental, ¿no?, de creación de la riqueza, que yo creo que no lo podemos olvidar, y lo demás sería echar balones fuera y poner el foco en otro tipo de debates que no creo que en este momento sean muy productivos. Y en ese sentido, pues bueno, compromiso por parte de Ikuspegi, y entiendo que también por parte de Biltzen, de seguir con estas jornadas, de seguir intensificando en temas que nos hagan conocer mejor el fenómeno migratorio y en temas que sean interesantes para las instituciones públicas, pero también para el conjunto de la ciudadanía. Y desde ese punto de vista, pues bueno, subrayar que ya tenemos fecha para las próximas jornadas en noviembre del 2016, y que en ese sentido, pues bueno, que es firme nuestro compromiso. Mila esker denoi, eta bueno, orain nebezu dio zureitza. Bueno, nik ez ninkin hitz egin behar nuenik, duela 3 minutu enteratu naiz, edo duela 5, ez nik atzo euki nuen eztabaida interesgarri bat Gorkarekin, Gorka pizka bat harrituta zegoen, behar bada aurtengo gaitegia gogorra izan dalako zenbait entzulerentzako, baina nik uste dut, behar bada batzuetan horrela izan behar duela, ezta? Hau da, aurten tratatu dira bi kontu oso importanteak, bata da aniztasuna, eta aniztasunak ekar dezakeen nolabaiteko egote berri bat, eta zer nolako emprendizajeak, negozio berriak, zer nolako ekonomia barriztaile bat ekarri dezakeen, eta hori oso importantea da, ze asko demostratuta badago zerbait munduan zehar da, aniztasunak normalean aberastasuna ekartzen duela. Orduan, ez dut uste honetan bereziak izango garenik, eta hau gertatzen bada munduko beste zenbait tokitan, hemen ere gauza bera gertatuko da. Eta bigarrena zen, inpaktu ekonomikoa, ez da? Noski, inpaktu ekonomikoa eta antzeko gauzak ez dira errezak neurtzea, ez dira errezak definitzea, ez dira errezak zehaztea, ez dira errezak jakita zentzu diren dimensioak, eta azken finean honek eskatzen du imaginatu ezin daitekeen lan eskerga gauzak zenbaki bat ematerakoan. Nik uste dut hau oso importanta dela, eta honetan Ikuspegik erakutsi du, eta ni horretan arron nago, ze gu hasi ginen, behar bada Gorkak esan duen kontaketatik, gero, hemen heltze prozesu ezberdinak egon dira, baina momentu honetan nik esango nuke Ikuspegi dagoela maila honetan, goi puntan, eta behar bada ikerkuntzaren Ikuspegitik, behar bada gaur izan daiteke instituziorik estimatuenetarikoa, eta nik uste hori arro egoteko kontua dala, ez da? Eta gainera, gero, Biltzenekin batera nik uste dut egiten duela nolabaiteko ezkontza zoragarri bat, orduan, ni lehen Ikuspegi negoen izan nintzen, orain gobernuan nago, eta, aposik nago orokorrean, ez da, dagoen eraketa guztiarekin. Decía que, que ayer tuve la oportunidad, primero de comentar con Pepe Oleaga, no en una parte, y luego con Gorka, que nos fuimos al partido porque Lorenzo Cachón es un gran hincha del Atleti,
y pasamos un buen rato, todo hay que decirlo, no todo es ciencia, ¿no? O sea, ese talismán del Atleti. No todo es ciencia. Y con Gorka yo comentaba, primero con Pepe, que probablemente parte de las jornadas y parte del contenido de estas jornadas pues podía ser, digamos, un contenido un poquito duro, árido, ¿no? Pero me parece que es un contenido necesario. Es decir, en el fondo podemos hacer muchos discursos, pero si algo ha demostrado todo el análisis de la inmigración, primero es que la diversidad, en el fondo, genera riqueza y que todos los procesos de enriquecimiento y de diversidad han traído, no solo en Euskadi, sino en todas las partes del mundo, Euskadi no tiene por qué ser una realidad atípica en este aspecto, no. Al final generan riqueza porque al final generan el encuentro de muchas iniciativas de diversa índole en diversos aspectos y en el aspecto económico fundamentalmente. Y junto a eso, al final, pues estamos con el asunto con el del desarrollo económico y del impacto económico. Evidentemente, en este momento, Ikuspegi, a través de sus dos investigaciones claves, una que es la del impacto económico y, por otro lado, la del análisis regional, que luego la presentó Antidio, pero en la que ha participado Ikuspegi, yo diría que además de una forma preferente, que ayer quizá quedaría un poquito más diluida, yo creo que en el fondo aquí estamos ante aspectos muy difíciles, que cuando hace 12 años o 13 empezamos con Ikuspegi, pues no creíamos que llegaríamos, pero bueno, todo llega, es un proceso de maduración, de decantación, ¿no? Entonces, como decía Gorka, medíamos, pues joder, nos asustaban, joder, cuántos hay de tal origen en tal sitio, todas las peticiones eran de ese tipo, ¿no? Cuántos son, dónde están, cómo son, y entonces eso genera una cierta incluso preocupación, angustia, que luego fue un dato que también dio Rafa Arce, ¿no? Es decir, si vemos, por ejemplo, en la preocupación por la inmigración como problema de España, claro, hoy por hoy, y es, digamos que es contraintuitivo, resulta que la preocupación por la inmigración se ha reducido al 2% como problema de España, en una época en la que, teóricamente, ya veréis cuando llegue la crisis, ahora vamos bien, pero ya veréis cuando llegue la crisis. Pues en el fondo estamos ante un fenómeno mucho más normal de lo que pensamos. Pero vayamos a otros aspectos importantes, el del impacto económico. Medir el impacto económico no puede ser sencillo. Medir la medición regional de la integración no puede ser sencillo. Eso tiene que ser necesariamente difícil, pero esa es la labor de la ciencia y eso es lo que hay que exigirle a Ikuspegi, por lo menos en esta parte, porque en el fondo sigue siendo cierto aquello que dijo alguien, que no era más práctico que una buena teoría. Entonces, cuanto mejor teoría y cuanto más trabajo se haga en proceso, cuanta más discusión haya sobre esa no es la forma adecuada de medir las cosas, yo te pondría otra dimensión, yo te pondría esto, yo analizaría esto de otra forma, en el fondo eso es el conocimiento y ese conocimiento es el que luego nos va a permitir tomar medidas en el plano político y sobre todo de forma muy indirecta y si se quiere desinhibir también contrarrestar todos los prejuicios y estereotipos que hay en la sociedad. Sabemos que el conocimiento científico no genera contrarrumores automáticamente, pero lo que sí sabemos es que estamos seguros de que vamos en la buena vía y que la que hemos elegido es la mejor. Es decir, tener claro que tenemos que ser justos con un fenómeno que está aportando tanto como la población autóctona. Entonces, desde ese punto de vista estoy encantado. Encantado de estar aquí y encantado de que Ikuspegi haya tomado esta vía y de que en el fondo pues presente unos productos que son muy difíciles. Una tragedia que hemos tenido toda la vida es que todavía nadie nos ha discutido el índice de tolerancia. Y entonces no sé si es porque lo hemos hecho bien o porque la gente no se atreve, pero es que nos gustaría que hubiera un debate sobre este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, esta es una parte del análisis que siempre queda en segundo nivel, pero esto debería ser lo habitual, ¿no? Para luego poder hablar con sentido, ¿no? Y bueno, pues entre la labor que hace Ikuspegi en el ámbito científico y la labor que hace Biltzen en todo el ámbito de la mediación, en toda la gestión cotidiana de la inmigración, junto con el aparato y equipo que tiene pues José Luis en su gobierno y algunos de la gente técnica del departamento está aquí entre nosotros, pues yo creo que estamos sentando las bases para una nueva política, ¿no? Para gestionar o hacer una nueva política de inmigración que pueda servir pues para la siguiente legislatura, por lo menos sentar las bases. Entonces, bueno, pues yo simplemente decir que estoy encantado de estar aquí, estoy encantado de lo que he escuchado, estoy encantado de que las jornadas en algún momento hayan sido profundamente aburridas,
¿no? Profundamente aburridas, pero que ese aburrimiento es el aburrimiento de la investigación. Es el aburrimiento de la investigación, cuando quieres un dato y no existe, cuando existe un dato, quieres un dato y tienes que estimar. O sea, eso es el día a día de la investigación y, bueno, pues bienvenidas sean estas investigaciones y que haya más jornadas de este tipo. Muy bien, Xavier. Bueno, cuando uno tiene que hablar el último, tiene la ventaja de que basta con decir que se reitera en lo que han dicho los demás y ya terminar, ¿no? Pero yo voy a tomar esto como mi momento de gloria. Permítanme 30 minutos de discurso y luego nos vamos. Bueno, bromas aparte, voy a ser breve, evidentemente. Desde Biltzen reiterar nuestro compromiso también con Ikuspegi para seguir el año que viene. Decirle a José Luis que aunque no haya estado, no hemos tenido la oportunidad de presentarle a Xavier, pero ha estado en todas las jornadas ayer y ha estado hoy, y eso también implica un compromiso del departamento por su labor como asesor, con lo cual nos damos por satisfechos las personas que organizábamos, las dos entidades. Y terminaría haciendo una reflexión o un llamamiento, más que un llamamiento, una advertencia. Ayer, no sé si por suerte o desgracia, tuve que atender a 2 medios de comunicación respecto al contenido de las jornadas. Me repitieron 2 preguntas que a mí me parecían especialmente complicadas de responder, por lo menos en la fase en la que estábamos ayer de las jornadas. Y me imagino que cuando contéis que habéis estado en estas jornadas son las preguntas que más os van a hacer en la calle. La primera de ellas era a qué conclusión habíamos llegado, si nos aportaban más o nos quitaban más. Y esa era una pregunta que repitieron los 2 medios. Es decir, cuando salgáis a la calle, a la gente lo que le interesa, al haber hablado de desarrollo económico y la inmigración y de la diversidad, os preguntarán si los y las inmigrantes aportan más o quitan más. Entre otras cosas, porque eso es lo que hay en la calle, eso es lo que importa realmente. ¿Nos quitan más o nos dan más? Y la segunda cuestión que me planteaban, al ver que esto yo lo cuestionaba desde el punto de vista de quiénes son nosotros y quiénes son esos ellos, pasaban a una segunda cuestión que los diferentes medios formulados de distinta manera venían a plantear de la siguiente manera, ¿no? Una de ellos me dijo, bueno, esto lo habéis hecho para llegar a una conclusión positiva, para echar en cara a alguien los discursos que decían que nos quitaban más de lo que daban. Entonces, evidentemente, quedan advertidos de que esto es lo que se van a encontrar en la calle. Y nos vemos el próximo año. Dejarme solamente una cosa, que no he hecho bien. A ver, yo quiero agradecer personalmente, por supuesto, a todas y a todos los que habéis venido, pero sí a la gente de la viceconsejería, de mi dirección y de la Dirección de Servicios Sociales, que han estado 6 personas aquí, porque sé que esto le marea como a todas y a todos vosotros, pero quisiera tener en consideración. También a los que están ahí, gente que ha estado de Aurcus Area, gente que ha estado del sistema en acogida de personas inmigrantes, por supuesto a todos los técnicos de Biltzen y de Ikuspegi, ¿no? Pero que al final conformamos toda una red de apoyo a las personas, vamos a dejarlo así, a las personas, que por su condición de ser o no, pues son personas y viven con nosotros. O sea que hasta el próximo año, ¿vale?